Extiendo mis saludos cordiales a todo el público en general. En esta ocasión daremos a conocer algunos aspectos bibliográficos sobre nuestro gran poeta César Vallejo, como también daremos a conocer uno de sus cuentos y también uno de sus poemas resaltantes que tuvo él, ¿no? Y en cómo nos ayuda a reflexionar o también en cómo nos ayuda viendo la realidad peruana en sí. Vida de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, también conocido como el poeta de la ternura, nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Es considerado como uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, cuya obra es sujeto del estudio de la universidad a nivel mundial. Llevó una vida bohemia muy activa y mantuvo una relación sentimental intensa y tortuosa que duró aproximadamente un año con Otilia Villanueva, una quinceañera que radicaba en la calle Maravilla de los Barrios Altos, que inspiró mucho de los poemas del libro Tirse. Abarcó casi todos los géneros literarios, poesías, narrativas, guiones de teatros y diversos ensayos. Además realizó un labor periodista, escribiendo crónicas y artículos. También se considera que Vallejo es uno de los autores que supuso anticipar el vanguardismo y su legado como artista implicó una renovación del lenguaje literario, al que se unirían muchos poetas. Vallejo falleció en la capital francesa un viernes 15 de abril de 1938, tal como lo había vaticinado en su soneto. Piedra negra sobre piedra blanca, me moriré en París como aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Hola a todos, soy Insu Andrés Gaspar Asensio y en esta oportunidad se va a entrevistar a la estudiante de arquitectura Heidi Mercedes. Buenas a todos, mi nombre es Heidi Mercedes, soy la estudiante de arquitectura y estoy cursando el séptimo siglo de la carrera de arquitectura. Perfecto, Heidi. La siguiente entrevista que se dará a cabo abarca la obra en la cual actualmente mencioné que es Más allá de la vida y la muerte, escrita por César Vallejo. La primera pregunta es, ¿de qué trata la obra Más allá de la vida y la muerte? Bueno, lo que yo entendí acerca de la obra Más allá de la vida y la muerte del autor César Vallejo es más cuando César Vallejo va a su ciudad, que es a Santiago de Chupe, y durante el transcurso empieza a recordar sucesos que marcaron su vida y a la vez ocurren cosas extrañas que van quedando con un final abierto. ¿Y has experimentado una conexión emocional en la obra? Bueno, sí, la obra fue muy emotiva en diferentes aspectos. Se podría decir que cuando estaba en camino a su ciudad natal, mientras recordaba los momentos que sintió una conexión, que ella también, que me sucedió a mí. ¿Y qué aspectos de la obra consideras los más significativos? A mí lo más significativo fueron, cuando recordó la muerte de su hermana. Genial, muchas gracias por tomarte el tiempo de esta entrevista. En el cuento Más allá de la vida y la muerte, nos habla sobre César, que regresa a su pueblo a visitar el lugar donde vivió con sus padres. Sin embargo, se siente invadido de muchos recuerdos, en especial el de su madre, fallecida años atrás. En un raro incidente,
una señora le dice que tiene en el rostro manchas de sangre. Este suceso lo atormenta y le origina preguntas durante el resto del camino hacia la hacienda. Su sorpresa va en aumento cuando quien le espera con los brazos abiertos es su madre, para quien él sería el muerto. Yo mismo te vi en el ataúd. Superada su sorpresa, él solo atina a reírse con todas sus fuerzas. Analizando el cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo, este cuento nos representa un mundo surrealista y sin explicación lógica, donde un hijo regresa a su pueblo y se ve invadido por recuerdos, especialmente el de su madre, había fallecido. Analizando más y viendo el mismo título del cuento nos dice Más allá de la vida y la muerte, que refleja la dualidad de la condición humana y plantea preguntas sobre la existencia del más allá. Vallejo juega con las palabras, si bien leímos el cuento, juega con las palabras y, pone entre la vida y la muerte acompañadas de los adverbios más y allá, creando una tensión entre estos conceptos que podemos oír, ¿no? O cada concepto que tiene cada palabra. También en el cuento nos muestra que la madre es una realidad, pero la muerte del hijo ocurre en el recuerdo donde la madre cobra vida. Vallejo ha utilizado un lenguaje elíptico y simbólico para expresar lo real y lo coloquial, creando una nebulosa de inarmónicas y armónicas incognoscibles. Ha creado un inarmónico cuento, mejor dicho, pero con mucho significado. Podríamos describir el cuento como una obra rompedora de las leyes de la vida y la muerte, ya que en el cuento rompe, ya que explica sobre el más allá, ¿no? Y también una palabra de esperanza y fe en medio de lo absurdo y lo infinito. A través de refleja Vallejo nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra existencia y las posibilidades más allá de la vida y la muerte. El mensaje del cuento. Para Vallejos, la vida consiste en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solitario es lo que da sentido a la vida. Así lo entienden, de modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco la vida. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante, diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula fomélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre en verdad un animal y no obstante al voltear me da una tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Bueno, en el análisis del poema, el yo poético es un ser universal que observa desde afuera lo que le sucede al hombre. Este decide
sí mismo ser imparcial y por tanto se da la libertad de juzgar al humano de manera científica, viéndolo como un animal, el cual está destinado a sufrir la monotonía de su vida y sus propias carencias como ser existente. Se comprende que trata de entender al hombre en el camino que compone su vida, por ello lo observa de la manera más crítica posible, sin que sus sentimientos y emociones interfieran con su visión de lo que contempla con un ser simple y susceptible. El yo poético trata de manera activa dejar en claro que el hombre le es indiferente, le dice que lo odia con cariño y no de la importancia. Sin embargo, finalmente sucumbe a su lado humano y se deja dominar por sus emociones. Lo abraza, dando a entender que su análisis nunca fue imparcial, sino que siempre fue una visión personal de lo que es su vida y la de la humanidad.